Ok, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Rebeca Montoya, soy facilitadora de Access Bars y este es el programa favorito de todos los jueves, siendo yo, siendo tú, una invitación a que cada uno de ustedes sea a sí mismo. Y conmigo está mi gran compañero Manfred Cepeda. Hola Manfred, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí en Europa, buenas tardes en América. Soy Manfred Cepeda, facilitador de Access Consciousness y de Hablando con las Entidades, y me da mucho gusto estar con ustedes y platicar sobre este tema de entidades y lo que yo estoy haciendo aquí en Viena, que en un momento les voy a platicar más de esto. Wow, sí, qué divino. Bueno, antes de irnos a lo que es el tema de hoy, les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram, en arroba siendo yo radio, en la web en siendoyo.com, en Facebook en siendo yo radio y en YouTube siendo yo. Si ustedes están viendo este programa por YouTube, acuérdense de darle abajo y suscribirse. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es un tema bien movido, que se trata de el temor a las entidades, Manfred. Uy, sí, es un tema que para mí fue al inicio muy temido. Desde pequeño tuve muchas experiencias con estas energías, con estos espíritus, y fue algo que no estaba recibiendo fácilmente, que era consciente, que mi cuerpo era consciente de esto. Sin embargo, resistirme a ello simplemente me llevó a tener intensidad en mi cuerpo. Entonces, dentro de Access Consciousness hay muchas clases especializadas, y una de estas clases se llama Hablando con las Entidades. Y esta clase fue creada precisamente porque la gente que empezó a tener más conciencia de sus cuerpos, de sus vidas, también tenían más conciencia acerca de las energías que no vemos, y se incluyó dentro de muchas clases que le llaman core classes, que son como el tronco común de las clases de Access. Estas herramientas de entidades, pues, son energías que están ahí, son energías que no porque ignoremos quiere decir que no existan, están ahí, y tener herramientas que nos faciliten convivir con ellas e integrarlas en nuestra vida, en esta realidad, hace todo mucho más sencillo. Entonces, esta clase, justo estoy aquí en Viena haciendo algo que se llama clase avanzada de Hablando con Entidades con la creadora Shannon O'Hara. Y bueno, voy a pasar 7 días aquí, son 3 días de clase avanzada, más un día de una clase que se llama Seres de Luz, y 3 días para facilitadores. Así que hoy fue el primer día y ya estoy así como, wow, y frito con la creación de entidades, etcétera. Pero bueno, el tema de hoy, el temor a entidades. La Sí, palabra, tan solo la palabra entidad, ¿qué es lo que usualmente invita o a qué se refiere, ¿no? Tan solo la palabra entidad, ya mucha gente empieza a tener como fantasías de lo que una entidad es. Y viene como lo primero demonios y seres de baja frecuencia y seres oscuros, y de inmediato hacemos esa relación de entidad con algo malo. Entonces, hablar de entidades de entrada ya es como, uy, el rechazo de esto, ¿no? No te escucho, Rebeca. ok, Ya. Ujú. ok. Sí, total. Yo recuerdo que el primer programa que yo vi acerca de Access es precisamente un programa tuyo, que se llama Harto de Demonios. Y es este tema de que yo siempre percibí a las entidades, pero no sabía cómo manejarlo. Incluso yo tengo una experiencia bien particular, que es con un hermano. Yo tuve mi mamá tuvo un hijo antes de que yo naciera y yo lo vi, yo jugaba con él y yo no sabía que había tenido un hermanito. Y lo vi, jugaba con él, te estoy hablando de hasta que fui grande, 10, 12. Y me enteré a los 12 años de Claro. que este niño había existido y, y bueno, y se había muerto, ¿no? Y cuando me entero, pues entonces digo, es que este es el niñito con el que yo jugaba. Enseguida tuve la conciencia, el saber vino a mí. ¿Y qué pasa con esto, Manfred? Que le tenemos mucho temor, o sea, no nos enseñan a ver las entidades como algo que está ahí, sino más bien como algo que nos puede lastimar, que nos puede hacer daño, que más viene a hacernos mal, como si viniera de algún lado específicamente a hacernos algo malo, ¿cierto? O inclusive hacerlo inexistente, como que eso es una fantasía, eso no es real.
Y ese es el primer, ahora sí que los papás son, bueno, los papás y cuando fuimos niños, la forma en la que fuimos educados es nuestro primer filtro, por así decirlo, para bloquearnos a recibir más, a crear más con las entidades, a ver qué es real y no lo que nos dicen que es. Al final, todas las historias que nos dicen de que los cuentos, por ejemplo, las leyendas urbanas de La Llorona en México y muchos otros fantasmas, ¿no? Que si te portas mal te van a jalar los pies o si te portas mal te van a esconder cosas. Entonces empezamos a crear un concepto de lo que una entidad es, pero hacia algo negativo, algo como que me va a hacer daño. Y de ahí es como comenzamos a tener ese temor. Y luego, además de eso, las películas que han creado, que han sido extremas en cuanto a lo que en realidad sucede con las entidades. Hay mucho temor sobre posesiones, hay mucho temor sobre principalmente, bueno, en Latinoamérica, brujería, magia negra y como demonios y cómo esto puede influenciar nuestras vidas y darle el poder a todo esto. Al final, en Latinoamérica, algo que me hice consciente viviendo fuera de un país latinoamericano es que nos enseñan a creer en los santos, a creer en los ángeles, a creer en muchos otros seres fuera de nosotros, pero no nos enseñan a creer en nosotros. Y es ahí Mm. donde nosotros estamos cediendo nuestro poder y es ahí donde empezamos a hacer más real todo lo que está fuera y teniendo ese punto de vista lo que va a hacer es crear temor y además del temor la separación, donde rechazamos esa conciencia, le decimos no a las entidades, inclusive hay mucha gente que tiene ese conflicto entre no creo, te dicen no creo, pero por si acaso voy a poner agua bendita en mi casa o por si acaso voy a poner la imagen de un santo en la puerta de mi casa. Entonces existe ese conflicto de no creo, pero en realidad tengo curiosidad o como que sí creo, me ha pasado algo y empieza a tener ese conflicto y en realidad esa confusión es lo que crea aún más temor. Sí, y lo que en mi experiencia yo he podido notar es que además este tipo de personas que dicen eso, yo no creo en esto, pero por si acaso déjame colocar la imagen de Krishna o la imagen, yo no sé, de Buda, y entonces también tengo la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Que no creen, pero esa resistencia está haciendo una solidez en su cuerpo y en su ser el tener todas estas entidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no creen, pero son las personas que más entidades tienen acompañándolos porque tienen a todo el mundo por si acaso pasa algo. Incluso yo conozco gente que tiene, no sé, las pulseras de santería, pero también tiene una cosa que usan los hindú. Yo de verdad no me Muchas acuerdo bien. protecciones. Ajá, entonces también tiene la cinta roja, que creo que es de los budistas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo esto, Manfred? Es más, antes de continuar, vamos a invitar a todos, que tú lo haces de una manera bien especial, a bajar nuestras barreras para poder recibir lo que en realidad nos va a contribuir de este programa. Totalmente, sí. Y bajar las barreras es primero relajar sus cuerpos. Si al estar en esta conversación empezaron a tener alguna tensión en su cuerpo o una resistencia o una pesadez, simplemente sean conscientes de esto y relajen su cuerpo. Y esa es la primera parte para bajar nuestras barreras, relajar nuestro cuerpo. Y todo lo que no les permita relajarse y estar abierto a otro punto de vista, descrearían y destruyan esto, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9, gordos, chicos y más allá. Y todo lo que han comprado acerca de lo que una entidad es, de lo que una entidad no es, de lo que una entidad puede hacer o de lo que no puede hacer. Descrearían y destruirían todo esto, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9, gordos, chicos y más allá. En realidad una entidad no nada más es el espíritu de una persona, una entidad no es un demonio solamente, una entidad no son los seres oscuros, realmente una entidad es cualquier energía que está definida y realmente así no solamente estas entidades que hemos catalogado como malas y terribles son parte de esto, sino también todo lo que es bueno, positivo, todos los otros seres que existen. Hay seres que hemos creado, Sí, no hay es entidades que hemos abuelo. creado.
Ujú. Claro, o sea, no es Falleció, porque la gente tiene como este punto de vista de que son solo las personas que han fallecido o los seres que han fallecido. Y yo lo comentaba en el video que hice para invitar, una entidad puede ser hasta tu carro. Y todo es una entidad, la naturaleza, los árboles, el planeta, los países, son entidades. todo lo que piensan es una entidad, una emoción es una entidad. Todo esto es una entidad, es una energía que está teniendo una forma. Hay entidades que existen, que son, y hay entidades que son creadas. Por ejemplo, un pensamiento es creado, pero un árbol existe. Okay, también es creado por la naturaleza, sin embargo, esto existe. Un pensamiento es más nuestro punto de vista y es una creación nuestra. Okay. Entonces, entidad abarca muchas cosas y tan solo al cambiar nuestro punto de vista de lo que el significado de entidad es, va a empezar a reducirse mucho el temor que existe alrededor de las entidades, porque al final ya no nada más vas a ver que una entidad es el espíritu de algo, sino realmente es todo lo que tiene una definición y una forma, todo lo que está definido, que está hecho de conciencia, de espacio y de energía. Incluso nuestras creaciones, Manfred. Yo me voy a tomar la libertad de comentar aquí que es algo bien nuestro. Nosotros tenemos este programa, siendo yo, y nosotros le preguntamos al programa cuáles son los temas que les gustaría tener, los siguientes temas, y nosotros tratamos el programa como una entidad, es una entidad. Y es un programa, es esto, pues el programa que ustedes están viendo, pero nosotros antes de elegir de manera, no sé, imperativa o lo que nos provoca, simplemente vamos haciendo preguntas, Manfred y yo, al programa. Y vamos percibiendo cuál es la energía que va a contribuir más a todos los que nos escuchan. Y esto, Manfred, yo me acuerdo que tú lo comentabas incluso cuando lo hacías en tu trabajo anterior. Este, no sé, con el tema. Totalmente. Sí, yo antes ejercía la carrera de ingeniería en una empresa de autopartes, entonces yo era responsable de algunos procesos de manufactura. Y cuando yo llegué a esa área, no estaba mal, sin embargo, había muchas reclamaciones de clientes y podía estar mejor, podía ser más productivo. Al estar en comunicación con el producto como tal, hacerle preguntas en qué podía contribuirle, qué energía yo podía hacer hoy para contribuirle, qué es lo que estaba requiriendo de mí, qué atención requería de mí, no solamente al producto, sino a las máquinas, a los procesos. Realmente todo empezó a mejorar. Estas entidades, estos seres también requieren de contribución, no nada más una contribución física, sino también una contribución energética. Y es ahí donde nosotros detenemos nuestros flujos porque creemos que eso no es requerido, que simplemente con darle un mantenimiento a una máquina va a estar bien. Pero ¿qué tal si hay algo más que en lo que esta máquina podría contribuirte? Y también que es requerido que no ha sido consciente. Muchas veces hay, me pasó mucho, muchas máquinas no estaban tan felices en el lugar en el que estaban físicamente. Entonces a veces tan solo con girarlas un poco, con moverlas un poco, la máquina estaba más contenta. Y eso es, a pesar de que suene así como muy simple, realmente eso puede generar un cambio muy, muy grande en la función, en este caso de la máquina o de lo que sea con lo que estés comunicándote. Sobre todo con equipos electrónicos también puedes comunicarte cuando las computadoras no funcionan, cuando su teléfono no funciona. Puedes comunicarte con él y saber qué energía es requerida. Usualmente cuando hay entidades cerca, las entidades tienen alguna interferencia con los medios electrónicos principalmente. Y esto es porque, bueno, ellos funcionan fácilmente con el electromagnetismo, que, bueno, es fácilmente influenciado por ellos. Entonces, por eso es que las señales de internet o de luz o también los sistemas hidráulicos en casa son fácilmente manipulables por ellos, más que mover cosas. Y mucho temor también ha sido creado por las películas donde la gente cree que va a ser aventada al techo por alguna entidad o que va a ser arrastrada por el piso hasta la ventana. Por Es los como, cabellos. what? Entonces todo ese temor realmente está, todo eso está exagerado, todo eso está exagerado. Lo que sí es que convivimos en un mismo espacio, en diferentes dimensiones, con diferente tiempo, pero estamos conviviendo en un mismo espacio. Y sí, nuestras dimensiones están, ¿cómo se dice?, sobrepuestas. Y ellos inclusive pueden creer que nosotros somos las entidades.
porque así como nosotros los percibimos a ellos entre sombras y luces y simplemente la presencia de algo, ellos nos perciben de la misma manera. Una película que me gusta mucho, mucho por cómo muestra a las entidades es la película del Sexto Sentido, Mm. en donde realmente está esos universos que están traslapados, ¿no? En un mismo espacio. Y realmente eso es como está sucediendo en la realidad. A pesar de que nosotros en casa no veamos una entidad, ahí hay algo. Muy seguramente ahí hay algo. Y todos tenemos algún tipo de relación con alguna entidad. Aunque sean familiares que han muerto, tenemos un tipo de relación con ellos y van a estar muy presentes. Sí, bueno, Manfred, la casa es una entidad. De hecho, yo hablo mucho con mi casa. A mí me encanta, ¿eh? Yo la consiento, le doy las gracias, porque me encanta mi casa. Y todo es una entidad. Cuando podemos verlo desde ese punto de vista, cuéntame, Manfred, ¿cómo cambió tu vida? ¿Qué tan drásticamente? Porque entiendo que siempre has percibido las entidades. Entonces, ¿qué pasa cuando eliges aceptar o reconocer esta habilidad que tienen todos los cuerpos, ¿cierto? No es una persona u otra. No es un don, no es una habilidad especial, no es un regalo de Dios. Es una habilidad que todos tenemos y realmente es un músculo. Entonces yo solo percibía las energías, las veía, no sabía qué hacer con eso y al ignorarlo, al espantarme, al crear este temor, decidí que ya no quería ver más. Entonces, no por haber tomado esa decisión, quiere decir que voy a dejar de ser consciente de ellas. Sí, las dejé de ver, las dejé de percibir energéticamente, pero estaban todavía muy presentes y todo esto se empezó a traducir más en mi cuerpo. Mes a mes tenía alguna enfermedad y me llevaban al hospital cuando era pequeño, continuamente, o sea, de verdad que era esa conciencia cuando no la reconocemos empieza a crear algo distinto en nuestro cuerpo. Hay quienes tienen esa habilidad y es fácil para ellos simplemente cerrarlo y que no tengan un impacto, porque sí lo hay. Sin embargo, hay quienes, por ejemplo yo, donde a pesar de que lo ignoré, la conciencia de las entidades, mi cuerpo no me lo permitía no reconocerlo y simplemente creaba más intensidad. Entonces, ¿qué es intensidad? Cualquier dolor en tu cuerpo, en la espalda, en la cabeza, en el cuello, en los hombros, algún órgano, y para mí era el estómago, y para mí era la cadera y la espalda. Entonces, todo esto se lo achacaba o lo hacía responsable de mi trabajo, o lo hacía responsable de los estudios, cuando en realidad simplemente era algo de lo que no estaba siendo consciente. Y al comenzar a reconocer esas capacidades y esas habilidades, todo empezó a ser más fácil para mi cuerpo y ya no solamente para mi cuerpo, empecé a crear más con las entidades, que es algo de lo que hablamos más en esta clase avanzada de entidades. ¿Cómo crear? Comunicarse es fácil, facilitar a las entidades es fácil, pero la creación es en donde viene mucho recibimiento y simplemente el recibimiento en esta tierra no es tan sencillo. Entonces imagínate, recibir y ahora de entidades, crear con entidades realmente es como llevarte a... Y suena fácil, suena así como que, sí, pues yo podría crear con entidades fácilmente, estoy abierto a recibir de entidades fácilmente. Tal vez quieras explorar más, si realmente no está sucediendo fácilmente en tu vida, hay algo más ahí, hay algo que quisieras explorar para poder realmente ver cuál es tu punto de vista acerca de crear con entidades. Muchas veces simplemente por el juicio que vayamos a tener de alguien, principalmente de la familia, es donde nos detenemos y decimos, yo no quiero ser diferente, yo prefiero ser como todos los demás. Y es ahí donde paramos nuestro recibimiento. Sí, bueno, se sabe que estás en clase avanzada de entidades cuando ya dices que percibir las entidades es lo más fácil, ¿no? Sí, cuando comunicarte con ellas es fácil, cuando facilitarles es fácil. El siguiente paso es recibir de ellas y crear con claro, ellas. crear con ellas. Bueno, aquí yo Ujú. tengo varias preguntas que la gente nos ha estado haciendo, ¿no? Desde que comenzamos el Sí. programa. Entonces, fíjate, y voy a recapitular un poco de lo que has comentado, voy a rescatar. Uno, que el poder, estamos acostumbrados a darle el poder a las entidades cuando el poder lo tenemos nosotros. Claro. Entonces, y voy con algo que aprendí con Access, y es que cualquier entidad
vamos a decirlo en venezolano, como digo yo, hermano, cualquier entidad que usted lo esté molestando, usted le dio autorización a esa entidad de que lo molestara. ¿Cierto? Vamos, ese es el Sí, punto número uno. eso es una lección. Una Ujú. entidad no llega ahí para fastidiarte la vida por gusto de la entidad. Realmente lo estás creando, lo estamos eligiendo. Exacto. Entonces, bueno, ya teniendo eso presente, no se juzguen. Ya puedo escuchar como todos, ay, Claro, ¿qué dice? O sea, no se juzguen. Eso nos pasa a todos. A veces es inconsciente. No importa en qué plano, tiempo, espacio, dimensión, ustedes eligieron esto. Ya al estar escuchando este programa, y están eligiendo algo diferente. exacto, ya con esto van a empezar a ver, ok, ahora que puedo cambiar, ahora que puedo elegir distinto. Y este es su punto de partida, no es para juzgarlos y decir eso estuvo mal, sino Ujú. realmente es para que ustedes vean cuál es su punto de partida. Y a partir de ahí, ok, ¿qué puedo ser distinto aquí con entidades o con mi conciencia? No solamente entidades, que ese es otro regalo de las entidades, a nosotros hacernos más conscientes de las entidades. Simplemente estamos expandiendo nuestra conciencia a todo y esto es comenzar a percibir y a recibir más de todos. Entonces es un gran regalo tener esta, ¿cómo sería? Pues este regalo de las entidades en nuestra vida que nos invitan a expandir nuestra zona de conciencia. Exacto. Entonces, el punto uno es ese. El punto dos que le estoy rescatando es que el cuerpo, todos los cuerpos perciben, porque es una habilidad que tiene el cuerpo. Es como ir a hacer pipí. Suena feo, pero es así. Entonces, tomando en cuenta que todos los cuerpos perciben, ¿qué pasa? Lo que tú comentabas de las intensidades. Hay personas que les da alergia y son las entidades. Yo recuerdo, en algún lugar escuché o leí que Shannon comenta de la tos. Hay un tema de a veces nos da tos y son las entidades. Esto puede pasar en cualquier cuerpo, o sea, niños, bebés, personas mayores, adultos contemporáneos, hombres, mujeres, mascotas. Las mascotas perciben muchísimo. Entonces, no ese detalle. Todos los cuerpos percibimos, por ende, si hay algún dolor de cabeza, pesadez, puede ser una entidad. Podría No ser. siempre es una entidad, pero puede ser una entidad. Me gusta como lo dijiste, lo de hacer pipí, no es tan natural como ir al baño. Ahora imagínate si te aguantaras no ir a hacer pipí por Ujú, días. ujú. Y empiezas a tener esa intensidad y empiezas a tener inflamación y empiezas a tener incomodidad. Así es nuestra conciencia. Si no reconocemos nuestra conciencia, empieza a ser intensa la energía, empieza a acumularse la energía en el cuerpo y es como, hazme caso hasta que pase algo mayor, que es cuando usualmente le hacemos caso. Ajá, y nos enfermamos o cosas así. Pero quise aclarar estos dos puntos para luego, para ir a las preguntas, ¿no? Que ya vienen como más Ujú. específicas. Una de las preguntas, a ver, aquí la tengo. Una de las preguntas es, ¿cómo puedo saber si una entidad es buena o mala? Ok, tenemos una herramienta que es la que te va a indicar cuándo algo es verdadero para ti y cuándo no lo es. Y nadie más puede decirte que es verdadero para ti. Para mí puede ser algo verdad que para Rebeca puede que no sea verdad y ninguno de los dos está equivocado. Entonces, ¿cómo saberlo para nosotros? Hay algo que le llamamos ligero y pesado. Todo lo que es ligero para tu cuerpo, no para tu mente, ni lo que llegue a tu mente, sino más bien lo que tu cuerpo está percibiendo es algo que va a ser verdad si es algo ligero. Y ligereza es algo muy pacífico, es una suave brisa en tu cuerpo o simplemente estar con una sensación de paz. Y puede ser algo muy expansivo, también puede ser una apertura energética muy grande. Y todo lo que es pesado es una mentira para ti, no es verdad. Y esto puede ser tan simple como sentir tu cuerpo incómodo, como Ujú. simplemente sentir una pequeña pesadez, o puede ser algo muy extremo, que puede ser muy pesado en tu cuerpo. Entonces, simplemente al identificar eso en tu cuerpo, pregúntale cuerpo, ¿qué es ligero para ti? Y percibe tu cuerpo, cómo tu cuerpo traduce esa ligereza. Y ahora pregunta al cuerpo, ¿qué es pesado para ti? ¿Qué es una mentira para ti? Y percibe esta energía en tu cuerpo. Todos los cuerpos son diferentes, todas las veces lo vas a percibir de una manera distinta, no siempre va a ser la misma forma, pero tú vas a saber cuándo es algo ligero y cuándo es pesado. Entonces, ¿cómo saber que una entidad es buena o mala? Realmente no hay entidades buenas o malas como tal, simplemente quién va a contribuirnos o quién va a crear con nosotros.
y hacer la pregunta de, ok, este tipo de entidad, voy a ponerlo como un ejemplo, cuando ustedes conocen a una persona nueva y están hablando con esta persona, a ustedes viene una conciencia muy rápido de, esta persona parece que es buena onda, como que percibo que es abierta y me agrada. Y de inmediato también puedes saber que esta persona no me está agradando, esta persona como que algo no me cae bien. Y lo mismo lo vamos a hacer con entidades. Entonces, ese saber que tienes, esa ligereza o esa pesadez, la misma aplicamos con entidades. Y cuando una entidad se muestre, se presente con nosotros, al nosotros bajar nuestra barrera, al bajar nuestro temor, vamos a ver que es real, porque de hecho el temor crea filtros que no son reales. Una entidad se puede mostrar, una energía se puede mostrar, y aunque sea una entidad muy ligera, muy brillante, que quiere contribuirte, si tú has creado temor en tu vida alrededor de entidades, tú vas a verlo de una manera muy diferente. Vas a crear una imagen que no existe, pero es como tú vas a traducir esta energía, y es ahí donde empieza la resistencia aún más sobre recibir a las entidades. Y otra cosa que yo aprendí es qué puntos de vista estoy teniendo para percibir esta entidad de esta manera. Porque lo bueno o lo malo, como bien lo explicó Manfred, es algo que es un punto de vista nuestro y lo que para mí puede funcionar para otra persona no. Y por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía como el punto de vista de que las entidades malas eran las más fuertes. Entonces, Los demonios eran más poderosos, ¿no? Que es muy común que escuché eso. decir así, bueno, tú lo sabes. Pero sí, no lo quise decir así para no asustar a la gente, pero sí, yo tenía ese punto de vista, de que los demonios eran más poderosos. Y entonces resulta que cuando llego a mi primera clase de introducción de hablando con las entidades, pues tenía pues un batallón ahí trabajando conmigo. Entonces, eh, y no era nutritivo, no era una contribución para mí. Me estaba estancando en muchos aspectos de mi vida por este detallito. Entonces, una pregunta que siempre recomiendo hacer cuando hablamos de entidades es qué puntos de vista estoy teniendo aquí para percibir a esta entidad como una contribución, como algo beneficioso, como algo bueno, como algo malo, porque a veces también pensamos que la entidad, ay, tengo esta entidad que me está protegiendo. Yo escucho gente que me dice, tengo aquí al espíritu de la luz, de la no sé qué, de la llama de no sé cuánto, y no está mal que te esté contribuyendo, pero en realidad te está contribuyendo o es que tú crees, porque tienes el punto de vista que esta entidad te está protegiendo y en realidad te está cerrando a que recibas. Limitando, Sí, o cerrando a que claro. recibas, porque le contrataste eso. Entonces, el otro dato, aparte de lo que decía Manfred, es qué puntos de vista estoy teniendo aquí. Y si la entidad les va a contribuir o les está contribuyendo, no se va a ir aunque ustedes se quiten los puntos de vista. Esto no quiere decir que, ay, si alguien me está contribuyendo, entonces se va a ir y no va a querer. No, es simplemente, bueno, qué puntos de vista estoy teniendo para saber, para pensar que esto es muy bueno. Si sigue siendo bueno al final de destruir y de crear estos puntos de vista, pues seguirá ahí. Si sigue siendo una contribución, no se va a ir. ¿Cierto, Mam? Sí, todo lo que hacemos en Access realmente no es para que ahuyentes todo, es para que todo aquello que te está limitando es lo que cambie. Entonces, no por hacer estas aclaraciones de entidades, no por hacer preguntas, todos los seres se van a ir. Es hacer un cambio energético para tú recibir más, para estar en ese espacio, para recibir mucho más de lo que crees que es posible. Y sí, precisamente estar abiertos inclusive a esas energías a las que nos hemos negado como los demonios. Algo pasa muy interesante cuando las personas me dicen, es que yo quisiera ser más hábil para ver entidades, como que quisiera verlas, quisiera escucharlas. Y bueno, de entrada es realmente quisieras verlas, porque mucha gente tiene esa fantasía de quisiera verlas, pero hay mucho que ver. Y cuando estamos limitando nuestra visión o nuestra percepción de entidades a únicamente ver seres como ángeles o seres de luz a los que les llaman, o seres conscientes, pero no queremos ver seres inconscientes y no queremos ver demonios y no queremos, realmente estamos cerrando nuestra percepción para todos, no nada más para un sector específico de entidades. Entonces realmente ver sus puntos de vista, como lo dice Rebeca, ver qué puntos de vista tienen acerca de las entidades, de su percepción con entidades, va a asistirles a que esto se incremente. De otra manera, están definiendo, realmente es lo que estamos haciendo, estamos definiendo qué queremos ser o ver
y esto no nos va a abrir más nuestras capacidades. Concluyendo, sí. Bueno, voy con la siguiente pregunta que está súper interesante. Dice, hoy tuve una manifestación de moscas en mi casa y he limpiado energéticamente. Incluso he puesto el loop de Shannon de aclarando los demonios. Pero si Ujú. pudiera aclarar algo más, ¿qué me recomendaría? Bueno, la pregunta sería, ¿es esto entidad o es algo más? Okay. No necesariamente tiene que ser un demonio, no necesariamente tiene que ser una entidad lo que está creando esto, y ahí lo que percibo es que puede ser algo más. Entonces, pregunta, ¿es esto una entidad o es algo más? ¿Y qué pasa, Manfred, con este punto de vista que tienen, por ejemplo, en Venezuela lo hay muchísimo, me parece que en México, en Colombia, en Latinoamérica también, de que otras personas pueden enviarnos entidades a lastimarnos, entonces las entidades van a estar en nuestra casa esperando que lleguemos para meternos el pie o para hacer que la sábana se mueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos puntos de vista? ¿Cómo funciona? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Ay, ¿existe o no existe? Cuéntanos en tu experiencia qué pasa con esto. Sí, hay personas que juzgan mucho y una persona que te juzga mucho puede crear muchas cosas, muchas entidades entre algunos aspectos de eso. Entidades, lo que conocemos como brujería, magia negra, todo eso son entidades que las personas crean para tener un impacto sobre alguien más, para controlar a alguien más o para simplemente afectarlos. Ahora, esto son energías que son direccionadas. Sí, la gente puede crear una entidad y puede direccionarla a las personas. Sin embargo, es lo que tú, uno, creas acerca de eso y dos, cuántas barreras y protecciones te has puesto que en realidad están haciendo que tengas tú un mayor impacto de estas energías, lo que va a crear la diferencia. ¿Y a qué me refiero con esto? Entre más vulnerable seas a recibir estas energías, más fácilmente vas a sobrepasar y sobrecrear esas energías. Entre más protecciones, y esto suena raro porque yo aprendí totalmente lo opuesto por muchos años, entre más protecciones tengas, más armaduras, más guerreros, más colores y diferentes capas que te hayas puesto y diferentes amuletos de protecciones que te hayas puesto, mientras más tengas todo esto, estás realmente validando que algo más fuera de ti puede hacerte daño. Para tener este punto de vista va a crear que cualquier entidad fuera de ti tenga un impacto o una influencia en ti, en lugar de tu ser quien impacte el universo y la realidad. Ok, Mafe, entonces ahí yo percibo que podríamos correr otro proceso. Todos los lugares donde le hemos estado dando más poder a las entidades o a cualquier persona ajena a nosotros a Y afectar. objeto, o planetas, o números, o signos Ujú. zodiacales, o cualquier tipo de energía a la que le hayan dado más poder, que ustedes revocarían, retractarían, reclamarían, renunciarían, denunciarían, descrearían y destruirían todo esto, por favor. Y por favor, Aceptar equivocado, bueno, malo, poquito, todos los otros chicos y más allá, en todos los lugares en donde compraron que una entidad fuera de ustedes es más poderosa que ustedes, lo descrearían y destruirían, por favor. sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los nueve cortos chicos y más allá. Y en todos los lugares en donde ustedes sean los creadores de todos estos sistemas, de todos estos amuletos, de todas estas entidades a las que le han dado más poder. Lo revocarían, retractarían, reclamarían, renunciarían, denunciarían, descrearían y destruirían todo esto, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los nueve cortos, chicos y más allá. Y Sí. sí, eso es súper común, es muy común ese punto de vista en Latinoamérica y Asia también. En Asia Ah, también. gracias. Sí, bueno, entonces ese punto de vista te iba a comentar, todos los lugares donde nos hemos comprado la mentira de que alguien nos montó una brujería y ya por eso nuestra vida no está funcionando, ¿no? Y le echamos la responsabilidad a la brujería y no a nuestras elecciones. Ujú. Son lugares en donde estén usando la brujería y el mal de ojo y lo que alguien más les hizo para justificar la vida que están teniendo. Descrearían y destruirían esto, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, un poquito todos los nueve gordos, chicos y más allá. Sí, Y sé que esto a mucha gente le puede molestar porque va a decir, ah, no, sí, es que la brujería es más poderosa y es que hay brujos muy buenos que sí pueden hacerte eso. sí, Pero no nos
Lo que nos gusta de esto es ser la víctima y Exacto. no ser responsables de nuestras elecciones, que eso es lo que más les pesa a muchas personas, ser responsables de tus propias elecciones. Porque sí, si le sigues dando poder a una brujería, sí, puede llegar a influenciarte, pero tú le estás dando ese poder. Tú ya estás haciendo algo externo más poderoso que tú. Y es un punto de vista que eventualmente va a seguir cambiando. Sin embargo, el que tú empieces a reconocer que eres el dueño de tu vida, que eres responsable de tus elecciones, también va a crear ese cambio en donde nada más alrededor puede tener un impacto en ti, ni siquiera las entidades con cuerpos. Ahora, observa que tanto le has dado el poder a gente con cuerpos en esta realidad. A mamá, a papá, a tu pareja, a tus hijos o a alguien más. Observa esto por un momento y lo, lo hemos hecho en algún grado, en algún momento, con alguien. Lo mismo va a pasar con entidades, lo mismo si tenemos nosotros este punto de vista de que, bueno, es que si mamá dice que no, mejor, ¿no? O le damos el poder, o lo que diga mamá, o lo que diga papá, pero todos los demás no, son rebeldes, pero cuando habla el papá es como, habla el papá, o cuando habla la mamá es como, habla la mamá. Lo mismo va a suceder con entidades y va a haber entidades que van a sacar provecho de ese punto de vista que tengan ustedes. Hay muchas entidades que son sobre todo los demonios, son muy hábiles en usar nuestros propios juicios en contra de nosotros. Por ejemplo, el juicio de que un ser de luz es consciente, ellos van a usar ese juicio a su favor y van a disfrazarse como seres de luz, por ejemplo. Mm. Entonces, ese tipo de cosas son juegan mucho con esto, las entidades, principalmente los demonios. Entonces, Allá que, iba. ujú, A ver, iba a que mientras más juicios, más entidades podemos tener, ¿cierto? Con nosotros. no entidades, sino más bien demonios. Entidades va a haber y entidades no van a desaparecer. Realmente una entidad va a estar con nosotros o varias entidades por los diferentes universos encontrados en un mismo espacio. Okay. Pero cuando nosotros tenemos muchos juicios y tratamos de controlar a alguien o imponemos nuestros puntos de vista y nuestros juicios sobre alguien para cambiarlos o los juicios hacia nosotros, esto va a invitar a traer a estos demonios. Un demonio es una entidad y un demonio simplemente está encargado y fue traído a esta tierra para mantenernos en el juicio. Y un Ok, juicio no nada más es decir que es malo acerca de nosotros o de los demás, sino también un juicio es algo bueno. como En todos los hablaba. lugares en donde se han hecho ustedes perfectos o han hecho a alguien perfecto o lo máximo, donde los han juzgado positivamente, eso también es un juicio. Sí, destruyelo, descréalo. Por favor, todos los juicios positivos y en todos los lugares en donde hayan hecho el juicio únicamente lo negativo y donde han juzgado el juicio por lo negativo, lo descrearían y destruirían, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y en todos los lugares en donde se resistan a soltar sus juicios positivos porque son muy reales y son más valiosos para ustedes que ser libres, descrearían y destruirían esto, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poco, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Y usualmente lo que consideramos positivo y el juicio bueno de nosotros es lo que más difícil nos cuesta dejar ir. Sin embargo, esto también es una invitación para demonios, porque al final un demonio no va a ver si un juicio es malo o es bueno, es simplemente la carga de es positivo o es negativo, punto. Es la energía. No va a ver, es que esto es un juicio malo y ahí voy a estar. No, realmente son interesantes. Mira, aquí tengo dos preguntas Okay. me causa mucha gracia. Lesbia dice, mi negocio es catering y cada vez que entro en la cocina a cocinar para los clientes, algo pasa. Se cae algo, me quemo, se rompe alguna cosa, Ahí pero pues, esto no sucede cuando no cocino para los clientes. ok, aquí puedes preguntar de qué estoy siendo consciente. Ujú. Uno, esa pregunta suena muy simple, pero en realidad cuando la empezamos a hacer, van a empezar a llegar los mensajes de una manera más clara que no nada más es que se caigan las cosas. Y cuando estés en ese espacio, pregunta, ¿de qué estoy siendo consciente?
Ujú. Y y vas a empezar a tener eso. no pueden ser no solo las entidades, también a veces el cuerpo está diciendo algo, quizás a tu cuerpo no le gusta esa actividad, eh, hay alguna resistencia de tu cuerpo, porque lo mencioné en un principio, pero no le hemos dado, no hemos hablado mucho de esto acá, pero el cuerpo, nuestro cuerpo también es una entidad. Así es una entidad que también tiene su conciencia, tiene sus puntos de vista y está en cooperación con nosotros en esta realidad. Mm. Entonces, nuestro cuerpo, al ser este sensor y el ser esta entidad que en esta realidad va a percibir todo alrededor, puede estarte diciendo, esta actividad tal vez no sea más divertida o lo más divertido para mí. ¿Qué más podemos hacer aquí? Entonces, hacerte la pregunta de qué estoy siendo consciente aquí o a qué me estoy resistiendo de ser consciente aquí, sería una muy buena pregunta por la cual puedes empezar y vas a empezar a recibir diferentes conciencias de eso. Sí, Manfred, bueno, nos quedan 10 minutos de programa, pero tenemos dos preguntas más que sé que se van a tomar un tiempito. A ver, Así que dime. antes de hablar de estas preguntas, pero cuéntanos de las próximas clases. Vamos a hablar un poquito antes de qué es lo que sigue. De las siguientes clases. Ok, pues mi siguiente clase de hecho es al final de julio. Voy a estar en Miami haciendo esta clase de Hablando con las entidades, que es una clase de 2 días. Y Ujú. el único prerequisito de esta clase es haber tomado una vez la clase de barras de Access. Nada más. No hay más prerequisitos. No hay que tomar 3 veces la clase de barras, solamente una vez. No importa cuándo fue. Ujú. Así que son bienvenidos a esta clase donde vamos a ver mucho más herramientas de las que comparto aquí y en otros videos para poder expandir nuestra conciencia y sobre todo nuestro recibimiento con entidades. Entonces, esto es en Miami a final de julio y prácticamente todo agosto voy a estar en México. Voy a estar en Ciudad de México haciendo la clase del fundamento, haciendo clase de entidades en Veracruz y en Guadalajara. Así que todo esto está en Facebook y lo vamos a publicar en la página, bueno, en el Facebook de Siendo Yo. Sí, así es, qué rico. Y bueno, este es el 29, la clase es el 29 y 30 de julio, la clase aquí en Miami. Y yo voy a estar dando clases el próximo fin de semana, el sábado. Tengo clases de barras para aquellos que Bueno, las clases de qué más rico. y no tienen el prerequisito, pues sí, estoy dando barras todos los sábados. Y el viernes que viene también voy a tener unas clases especializadas que estoy dando con una amiga, en realidad mi amiga las da, Amy Chine, una gran facilitadora de Access también, está dando clases de procesos de cuerpo bien específicos para liberar el estrés y para recibir más. Así que bueno, las vamos a estar posteando en la página en el Facebook de Siendo Yo, como comentó Manfred, cualquier inquietud ahí van a tener toda la información. ¿Sí? Y Sí. la pregunta, las dos preguntas. Ay, Manfred, la pregunta de la La semana. pregunta de la semana. Sí, me parece que podemos ir primero a esto y después vemos las preguntas que hay. Y estoy buscando la pregunta. La pregunta Ok, de la... la tengo, la tengo. La pregunta es, ¿cuántas digitalizaciones relacionales tienes creando el temor a entidades que estás eligiendo? Todo lo que eso sea, lo descrearían y destruirían, por favor. Sí, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, poquito, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Una digitalización relacional son precisamente todas las imágenes que nos hemos creado de algo que no son real, pero simplemente no los hemos comprado como real. Y es realmente lo que empieza a crear temor, en este caso a entidades. Todas esas imágenes de películas o todas las imágenes de las leyendas y cuentos que ustedes visualizaron o imaginaron, todo eso lo empezamos a hacer más real que la energía que se pueda presentar. Entonces, como les dije, cuando una energía se presente, esta digitalización relacional es lo que se va a poner enfrente de nosotros como si fueran nuestros lentes y vamos a ver a esta energía como ese fantasma o ese niño, como la niña del aro, que es como yo la representaba mucho porque yo lo tenía como una digitalización, eso sí me queda muy claro. Y cualquier entidad la veía de inmediato así, pum, como una niña, ya sabes, con el cabello así caído. Y de formas distintas, ¿no? Entonces yo decía, wow, no, yo no quiero ver esto. Pero en realidad es
una digitalización que nos hemos creado, que hemos inventado y que nos compramos tal vez de algo o de algo, una película. Entonces, Se al, cambiaba el... sí, al correr este proceso, vean cuántas imágenes se han creado de lo que una entidad puede ser y comiencen a hacer todos los días este proceso, vean qué sucede y esto les va a permitir abrirse más a su infinita percepción. Así que no lo hagan. Ay, Dios, vamos. Pueden comenzar a recibir mucho, así que tal vez no No, quieran hacerlo. no nos gusta recibir. No. A ver, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con esto. Pueden hablar de los seres de luz, ¿qué son? Los hay con cuerpo. ¿Qué pasa con toda esta medicina? Bueno, con toda Sí, esta bueno, acerca de los seres de luz. claro, y se ha hablado mucho en muchas modalidades y a través de muchas vidas. Y bueno, de entrada hemos relacionado a un ser de luz como un ser consciente. De inmediato decimos luz y ya es un ser consciente. Pero en realidad no porque un ser sea de luz quiere decir que sea consciente y no porque un ser oscuro por el tono o el color que tenga quiere decir que es inconsciente. Se le ha llamado así, es un concepto, seres de luz es un concepto para referirnos a los seres que son conscientes o que son que están más abiertos a su infinito percibir, su infinito saber, su infinito ser. Entonces, hemos hecho a muchos seres conscientes en muchas vidas, como en civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, los pleiadianos y muchas otras civilizaciones como seres de luz, seres más conscientes, o los ángeles, sean más seres más conscientes. Y bueno, a ellos los hemos hecho, a todos estos seres los hemos hecho más conscientes que nosotros. Y es una manera que usamos, un concepto que usamos para referirnos a un ser que es más consciente. Todos somos, desde mi punto de vista, todos somos seres conscientes y desde ese punto de vista, para mí, todos seríamos seres de luz con este concepto de ser de luz. Ujú. Solamente que nosotros no estamos siendo conscientes en su totalidad del alcance que tenemos, del infinito ser que somos. Entonces, sí hay seres que reconocen aún más esto con cuerpos, con cuerpo físico. Hay personas que reconocen aún más que son seres infinitos, que tienen un infinito saber, un infinito percibir, un infinito recibir y fácilmente pueden transformar esta realidad. No porque no tengamos la misma capacidad o apertura a esto, quiere decir que seamos menos conscientes. Simplemente todos tenemos esa misma capacidad de conciencia, solamente que no lo reconocemos. Y eso es lo que me encanta de Access, que te asiste a reconocer cada vez más el ser infinito que eres. Sí, eso es lo que iba a comentar, que no tiene nada que ver con las capacidades, o sea, todos en realidad podemos percibir igual y podemos cambiar la realidad instantáneamente, pero no queremos reconocerlo, es como, no, estamos cerrados a esto, porque de alguna manera nos da temor, nos compramos el punto de vista de que esto es para otras personas y ahí volvemos al punto de darle el poder a los demás. Sí, hay personas que están en la luz, son más conscientes, pero no tiene nada que ver conmigo. Y resulta que no es así. Si no tiene nada que ver con cada uno de ustedes es porque han elegido algo diferente. Eligieron que no tenga que ver con ustedes mismos. Cuando yo elijo estar en conciencia y reconocer lo que mi cuerpo está percibiendo y lo que está sucediendo, es como estar con los ojos abiertos. Si lo estoy reconociendo, lo puedo percibir, lo puedo saber, lo puedo serlo incluso cuando es requerido. En Access hablamos a veces de ser la energía requerida. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en los que se requiere ser mucha luz, pero hay otros momentos en los que no. Entonces, eso no Y quiere nada decir, de eso es bueno o malo. exacto, y no quiere decir que no tengamos la capacidad. Ok, voy con la siguiente pregunta. Bueno, alguien preguntó con la de las moscas, cuando dijiste que preguntara si era algo más, preguntaron algo más como qué. Simplemente que pregunta, ¿es algo más? Y percibe en tu cuerpo si esto es ligero o es pesado. Exacto. No importa que no sepas en este momento, simplemente percibe si es algo más. No lo definas, no lo definas. Y una pregunta que la he respondido muchas veces. ¿Cómo hablar de las entidades con un cliente que no quiere que él acepte no quiere
aceptar la sesión de barras. Es como cómo hablar con las entidades que no está dentro, alguien que no está dentro de Access, alguien que no acepta estos términos, ¿no? O en una sesión de barras, me llama la atención eso. Cuando alguien va a hacer una sesión de barras, usualmente corremos sus barras. Sí, las energías pueden salir, sí puede haber las entidades que las perciban, no necesariamente, no porque seamos conscientes de las entidades, quiere decir que tenemos que hacer algo por ellos o para ellos, ¿ok? Entonces, no porque las perciban o las vean en la sesión, durante la sesión, tienen que hacer algo para eso. Ajá. Entonces, sí, hay personas que no lo reciben fácilmente y simplemente puede referirte a ellas como energías. Claro, decir entidad realmente va a ser, es que es lo que es real. O sea, una entidad es lo que es real. Si queremos ponerle, endulzar las palabras y demás, realmente no va a traer el mismo cambio en las personas, pero juega con la energía, ve que va a crear más. Eso, lo que yo hago es preguntar qué va a crear más, es una contribución para esta persona que yo le comente. Además que hay algo súper valioso que has dicho, gracias Manfred por mencionarlo y gracias a la persona que hizo la pregunta, Elizabeth se llama, porque aquí hay algo súper valioso que rescatar, que es que no porque veamos y percibamos a las entidades, tenemos que hacer algo con ellas. O sea, tenemos este gran punto de vista de que si hay entidades hay que correrlas, mandarlas para donde les toque ir, que decirles que se queden en el cementerio. No. Y resulta que no hay que hacer nada. Si viene un cliente a una sesión y se va a hacer las barras y ustedes perciben que trae un batallón de entidades o una entidad, es simplemente interesante punto de vista que esta persona elige tener muchas entidades. Simplemente Sí, eso. eso es su elección y no, nuevamente, no porque las percibamos quiere decir que tenemos que hacer algo al respecto. Así que simplemente correr barras, si las entidades están tratando de decirte algo, hay algún mensaje ahí, bueno, baja tus barreras y ve qué hay ahí antes de realmente comenzar a hacer procesos, porque realmente no porque tengan herramientas para aclarar entidades quiere decir que tengan que correr a todas las entidades. Correr todas las entidades no es la finalidad de tener estas herramientas. Y es una manera de juicio, Manfred, además súper importante porque están juzgando las entidades y las elecciones del otro. Si la persona Claro, no ha mencionado que le gustaría, ay, yo percibo algo malo, no me gusta, no mencionaba nada de entidades, ¿por qué comentárselo? Si no es su elección, claro, recibir las no lo va entidades, a recibir. exactamente, no lo va a recibir. Y lo que estás eligiendo en ese caso es capaz hasta de espantar a un cliente o crear un conflicto o hacer incluso, ocasionar una situación desagradable. No es muy amable entregar más energías de lo que una persona está dispuesta a recibir. No es Uy, nada amable. Tengan muy presente eso. Si sí. quieren verse muy, como muy, no sé, como que tienen muchas herramientas y mira, yo sé y yo te puedo hacer esto. Realmente no es muy amable cuando las personas no están dispuestas a recibirlo. Y es Ajá. más como la imposición del punto de vista que tenemos o de nuestro juicio. Entonces no está creando un cambio, al contrario, los está encerrando más en sus puntos de vista y en sus juicios. Así que háganse preguntas si eso va a crear más. El cliente no, me dice, sino las entidades que quieren impedir la sesión de barra. En realidad, si el cliente eligió tomar la sesión, las entidades no lo pueden impedir. Y si las Y al entidades final ya está ahí, ¿no? ajá, y si las entidades te la están impidiendo a ti, quizás son tus puntos de vista. O sea, yo, por ejemplo, esto es un truco, bueno, y los que han venido conmigo lo saben, incluso en los talleres. Yo lo primero que hago es todas las entidades que están en este momento aquí, que no son una contribución, por favor, esperen afuera del edificio, afuera del lugar. Entonces, claro, si viene una persona a dar a una sesión de barras y tiene entidades que no le van a contribuir, estas entidades van a esperar afuera, pero yo no las voy a aclarar, yo no les voy a decir que se vayan y a la persona le voy a correr para ver dónde está el punto de vista de que te tiene con esta entidad, no. Yo simplemente le digo, por favor, esperen afuera, cuando las personas salgan, si las entidades, si eligen otra vez tener esas entidades o no, chévere, pero a medida que percibimos más, hay momentos en los que yo requiero que las entidades me den espacio porque ellas también, aunque no las
podamos tocar en esta realidad están aquí y van llenando el espacio. Y a veces hace falta espacio para poder expandir la clase, para dar una clase, para poder correr unas barras. Entonces, ese Ajá. es mi consejo y lo hago yo cada vez que tengo clientes, más lo hago en todos lados. Todas las entidades que están aquí, que no son una contribución para las personas que van a recibir el curso, para mí, por favor, esperen afuera. Al final del día, cuando se van, otra vez agarran a sus entidades, eso es una elección muy personal de cada quien y no hay por qué juzgarla. Totalmente, sí, es una elección. Y bueno, esto y muchas otras herramientas más las aprendes en esta clase de Hablando con las Entidades. Que, wow, realmente no nada más es para los clientes, sino realmente en tu vida qué puede crear esto. Sobre todo el expandir tu zona de conciencia, comenzar a confiar aún más en ti y ser el líder de tu vida. Esto es a lo que te invita realmente el mundo de las entidades, a confiar más en ti. Nadie más puede validar lo que tú estás viendo y expandir tu zona de conciencia, que va a tener un infinito recibimiento en todas las áreas de tu vida, no solamente en el área espiritual o con las entidades. Así que, ¿cómo podrías? La pregunta sería, ¿cómo serían sus vidas en 5 años si toman esta clase? ¿Cómo sería su vida en 100 años si toman esta clase? ¿Cómo sería el mundo cómo sería el mundo en 100 años si ustedes tomaran esta clase? Qué lindo. Y realmente empieza a expandirse aún más y más. Sí, bueno, Manfred, vamos a cerrar el programa. Gracias a todos los que nos están acompañando desde Canadá, desde México, por Instagram Live también. Gracias por sus preguntas, gracias por compartir y contribuir aquí al programa. Y gracias, Manfred, por esta creación que tenemos juntos. Te voy a dejar para que te despidas, porque este programa, esta entidad está cobrando vida de maneras diferentes. Y hoy me encanta, estoy contenta porque tú vas a despedir el programa. Sí, claro. Y bueno, recuerden visitarnos en www.siendoyo.com y también pueden contactarnos por las redes sociales, Instagram, que es Siendo Yo Radio, en Facebook Siendo Yo Radio. Y bueno, en YouTube tenemos también varios programas que vamos subiendo. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y yo disfruto mucho, a pesar de que aquí ya es la 1 de la mañana, disfruto mucho hablar con ustedes acerca de esto. Nos vemos muy pronto. Gracias, Rebeca, por acompañarme en esta aventura y a todos los que están en vivo y que nos escucharán en el futuro. Nos vemos muy pronto. Bye. Chao.